Buenos días a todos y muchas gracias por las palabras de presentación. Pero ocurre que estas palabras me ubican ante una tarea que, por lo menos en mi caso, y dudo mucho que no sea lo mismo en el caso de cualquier otro profesor de cualquier nacionalidad, por más prestigioso que sea, es imposible o casi imposible. Creo que la pregunta central, se desea que yo desarrolle, es: uno, si el derecho es ciencia; dos, qué clase de ciencia. Ahora bien, sobre eso se han escrito miles de páginas, y si no fueran todas absolutamente reiterativas, como que resumirlas en media hora, una hora, sería totalmente imposible, ni siquiera las mías. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente dar algunas ideas al ruedo, con alguna muy breve explicitación con respecto a cada una de ellas, y esperando que con eso logre, tal vez, dos objetivos. Uno, si alguno de ustedes, o uno más o varios, encuentra interesantes algunas de las cosas que digo interesantes en el sentido de que no las conozcan, y eso les provoca tratar de conocerlas un poco mejor, la tarea estaría lograda. Lógicamente que tendría que tratar de conocerlas un poco mejor en tantas obras que hay por ahí, en algunas de ellas, como sea. Ese es el primer objetivo. El segundo, que sería para mí personalmente el más interesante de todos, sería si tanto cualquier persona de la audiencia como en particular profesores de la materia, compañeros que están a mi lado, cualquier otro que esté por ahí, me planteasen objeciones lo más fuerte, lo más dura, lo más implacable, si es posible, para que yo vea cómo responderlas. Yo soy de lo que creo que las conferencias, si alguna utilidad pueden tener, es lo que viene después de la conferencia. O sea, cuando se debate el asunto. Una conferencia, salvo algún expositor excepcional o alguna súper gran novedad que venga a decir ese día, pueden ser sustituidas ventajosamente, salvo rarísimas excepciones, por algún artículo relativamente breve. Lo que no puede hacer el artículo, lo que no puede hacer el libro, es contestar, refutar, dialogar con respecto a lo que él dice. Ustedes leen un libro, ustedes leen un texto, y ahí se quedan con las dudas o con las objeciones. Justamente la presencia de un expositor permite hacer eso que ningún libro permite, ningún artículo, que es dialogar, y tanto mejor si es en el sentido de encontrar objeciones con respecto a lo que se plantea. Bueno, paso a abordar entonces los puntos indicados. Voy a hacer todo lo posible por no sobrepasar el límite de media hora, y si es posible menos también, para ver si a partir de ahí se puede suscitar ese diálogo que creo que puede ser lo más interesante. La primera pregunta, ¿el derecho es o no ciencia?, la voy a obviar porque no me parece que tenga una importancia fundamental como tal. Fíjese que la pregunta ¿el derecho es ciencia? O con respecto a cualquier otra cosa, es en última instancia lo siguiente: es preguntar si a la X cosa que se hace bajo el nombre de derecho se le puede poner ese letrerito. Ahora, bien, contestemos que sí o contestemos que no. El problema no está en el letrerito, el problema está en lo que se hace. Entonces, para ahorrar tiempo, voy a obviar totalmente la primera pregunta y pasar a la segunda, que es la que me parece importante. Yo tenía inclusive por ahí preparado, pero lo paso de lado, algunas indicaciones en función de las cuales se podría decir, sin violentar las terminologías más o menos de moda, que el derecho es ciencia porque se corresponde con ciertos aspectos formales de otras cosas llamadas ciencia. Pero de todas maneras, para abreviar, me salteo totalmente eso y entro directamente al punto clave. Sea o no sea ciencia, o admitamos que sí, que ciencia, pongamos el nombre así todo el mundo se queda contento. ¿Qué clase de ciencias? ¿Qué es lo que hay ahí? Y entonces ahí nos encontramos,
según creo yo, con una alternativa que habitualmente no se plantea por la prensa. Yo digo que hay dos grandes maneras de encarar el pensamiento jurídico que pueden aparecer incluso combinadas en alguna medida. Una de ellas es lo que podemos llamar ciencia jurídica normativista, la otra ciencia jurídica realista. Ahora bien, voy a esbozar brevemente algunos apuntes con respecto a cada uno de esos dos extremos. Pero advierto lo siguiente, en realidad yo no tendría por qué explicarles nada o no agregar gran cosa. Con respecto a qué es la ciencia jurídica normativista. Les guste o no les guste el nombre, pueden ponerle otro también, no hay ningún problema. Es lo que ustedes hacen. Quiero decir, ¿son todos estudiantes de posgrado acá? Grado, bueno, perdón. Bueno, de todas maneras, no es lo que ustedes hacen porque no son egresados, pero es lo que les enseñan en la facultad. Eso es la ciencia jurídica normativista. Con alguna excepción puede ser. O sea, es eso. Bueno, en cuarto año usted ya sabe más o menos el tipo de cosas que les enseñan. Bueno, la ciencia jurídica normativista es eso. La ciencia jurídica realista es otra manera de ver las cosas al respecto y que normalmente no se enseña en las facultades de Derecho, ni siquiera se plantea la alternativa claramente, y a su vez, inclusive, ya en el ámbito internacional, general, de lo que se llama la teoría del derecho, no es que sea desconocida, pero sí es con o sin intención silenciada. ¿Qué quiero decir con eso de silenciar? Los argumentos que se plantean para la ciencia jurídica realista no son negados, simplemente no se hablan. Si usted toma los autores más conocidos actualmente en la materia, no voy a citar porque no sé si los conocen ustedes, pero sí, a nivel internacional, no hablan. De eso no se habla. Bueno, entonces lo que quisiera yo acá es darles alguna idea, algunos pincelazos de por dónde anda esa otra cosa que es la ciencia jurídica realista, si así se le puede llamar. Para efectuar el planteamiento, voy a partir de unas bases de análisis generales que luego voy a aplicar precisamente a los dos casilleros, ciencia jurídica realista y ciencia jurídica normativa. Entonces, estos puntos de partida que habitualmente no son negados expresamente, simplemente no se habla de eso, consisten, a mi juicio, básicamente en algunas pocas ideas muy elementales que son las siguientes. Punto de arranque del asunto. El derecho es una forma de hablar, básicamente. Esto podría parecer una trivialidad, tal vez lo sea, pero como veremos un poco más adelante, aunque lo sea, no se sacan las consecuencias de ello. ¿Qué quiero decir con que es una forma de hablar? Cualquier cosa que ustedes digan y que le apliquen el término jurídico, aunque sea la descripción de un hecho, ¿por qué es jurídico? Porque se corresponde con ciertas cosas a las que se le pone el nombre de jurídico. Una conducta, cualquier conducta, es, como es jurídica, según ella, ustedes logren, más o menos, incardinarla bajo unas u otras ideas jurídicas. O sea, no es que el derecho sea exclusivamente lenguaje, pero sin la base del lenguaje, todo lo que es lo que normalmente se llama derecho es cualquier cosa menos derecho. O sea, no se ve como derecho. Eso es lo que se llama técnicamente, no sé si se lo han dicho por ahí, debería decírselo en primer año en introducción al derecho, el filtro de relevancia. Para el derecho, solo es derecho aquello de que se ocupe la indicación jurídica correspondiente. Para poner el ejemplo más elemental, Juan asesina a Pedro, todo el mundo lo ve. Bueno, entonces ahí se declara en el juicio cómo fue que lo asesinó, si fue con un revólver, con un cuchillo, a qué hora del día, todo lo demás. Pero, salvo casos especiales, no es relevante si Pedro tenía corbata o no corbata,
si el color del pantalón de Juan, si Juan es alto o es bajo. Ahora, sin eso, sin la conceptura física de Juan no hubiera podido pasar eso, ni con Pedro, pero no. El derecho no habla de eso, habla de ciertos aspectos de la cosa. Entonces, punto 1 es una forma de hablar, básicamente. Ahora bien, a partir de ahí, se sigue lo siguiente, que si es una forma de hablar, es un lenguaje, presenta algunas características comunes con los lenguajes en general. O sea, con las otras maneras de hablar, con las que ustedes practican todos los días, con los que leen los periódicos, etc. Y entre esas características hay una que es absolutamente clave y sobre la cual suele basarse en silencio y que nos va a abrir el camino hacia algunas reflexiones posteriores que no son tan triviales. Los lenguajes son técnicamente dicho convencionales, pero si ustedes quieren que lo ponga, exprese de alguna manera más sencilla, son costumbres mentales, no costumbres mentales, adquiridas desde luego, un aprendizaje, lo que sea. ¿Por qué ustedes, por ejemplo, le llaman a estos sombreros? Bueno, porque aprendieron la costumbre mental, ¿verdad? Sí, cuando ven un objeto más o menos parecido a esto, le ponen la etiqueta, le pegan la etiqueta sombrero. ¿Por qué no le llaman, por ejemplo, como en inglés, hat? Bueno, porque ustedes no estudiaron inglés. O sea, que se les llame sombrero o que se les llame hat es totalmente indiferente, la cosa es la misma. Pero el término, ¿verdad?, es necesario para evocarlo en nuestra mente, pero no es otra cosa que una costumbre de la mente. No hay ningún lenguaje que no sea una costumbre. Ahora, otra cosa es preguntar para qué sirve o para qué no sirve esa costumbre. Ese es otro problema. Pero el punto clave es que es una costumbre. ¿Qué significa? Que no es, digamos, como un elemento de la naturaleza, como un rayo, un terremoto o la construcción de un edificio. Es decir, que no existe eso sin el lenguaje. O sea, que no existe si no es como algo que está en la cabeza de los locutores correspondientes. No digo que no tenga protecciones, pero sin eso, sin el fenómeno que pasan ahí en la cabeza de los locutores, no hay derecho. Entonces, aquí salteamos a la pregunta siguiente. ¿Puede haber o no significados verdaderos? Bueno, tendría que entrar acá en una digresión en la que no entro porque me distraería mucho con respecto a en qué sentido se usa el término verdad, etc. Pero tómenlo ustedes de la manera más o menos habitual en que toman el término verdad. Conscientemente. Ustedes dicen que una cosa es cierta, es verdadera, una afirmación cualquiera sobre cualquier cosa, es verdadera cuando ustedes piensan, con razón o sin razón, que eso que se dice corresponde a algo que está más allá de lo que se dice. O sea que hay una correspondencia, no preguntemos cómo se procesa mentalmente, pero hay una correspondencia entre lo dicho y una X cosas. Si digo, el sombrero está en la mesa, hay una correspondencia entre esto que yo digo y bueno, etc. Ahora bien, ¿existe tal posibilidad de correspondencia estrictamente verdad o no verdad cuando manejamos una interpretación jurídica? Ustedes ven que por ahí, lo habrán visto, hay doctrinas y si practicaran la profesión, verían que en los tribunales se discuten, ¿es el texto de la ley? ¿Significa esto? ¿Significa aquello? Pregunta, ¿cómo se puede saber lo que significa una ley? Una ley es un texto escrito y lo mismo valdría para otros enunciados jurídicos. ¿Cómo se puede saber lo que significa una ley? Bueno, ustedes lo saben, se supone, porque leen el texto y ahí efectúan una asociación en la mente de ustedes de eso, el texto, con ciertos sentidos. Ahora, ¿por qué efectúan esa asociación? Porque entienden que el texto tal significa lo que ustedes piensan que significa. Hay dos posibilidades, dos grandes posibilidades, pero se reducen más o menos a lo mismo. Una posibilidad es porque ustedes han aprendido el lenguaje
Y entonces tiene la costumbre mental de asociar, ¿verdad?, ese tipo de expresiones, su gramática, sus términos, asociados con otra cosa. Esa es una posibilidad. La otra es que ustedes leyeron por ahí unos textos de doctrina que les dijeron que eso se entiende de tal o cual manera. O sea, que el significado de cualquier disposición jurídica, del nivel que sea, es la activación de una costumbre mental que ustedes tengan, costumbre mental general, cotidiana, en función del lenguaje corriente, o costumbre mental adquirida en la Facultad de Derecho. A eso es que vienen a la Facultad de Derecho, a aprender costumbres mentales, vínculos, maneras de entender, relacionadas con unos términos, con unas oraciones, a las que le llaman derecho. En síntesis, el derecho es, por lo menos mientras estén en la Facultad de Derecho, el derecho es lo que les acostumbraron en los cursos a vincular con esa palabra. Hasta ahí la cosa parece muy sencilla. Vuelvo al significado. ¿Cuál es el significado de tal o cual norma? Supongamos escrita en una ley, pero sería lo mismo para otro tipo de norma. ¿Cuál es el significado? La costumbre adquirida. Magnífico. Pero a partir de aquí surge el gran misterio. ¿A qué se debe, si eso es así, que en muchísimos casos, no digo siempre, no digo la mayoría, pero sí, en los casos más bien los discutidos en la doctrina, ¿a qué se deberá que unos locutores entienden ahí una cosa, otros entienden otra? Unos le dicen, la verdadera interpretación de la norma tal es A. Los otros dicen, no, completamente equivocado. La verdadera es B. Y estamos suponiendo, por supuesto, que son personas que han hecho los estudios correspondientes, etc. También estamos suponiendo que no lo dicen por capricho, que no están jugando. También estamos suponiendo que no es por intereses creados como una voz, sino que lo creen honestamente que el texto A, ¿verdad? Uno, el verdadero sentido es, el texto X, el verdadero sentido es A, el otro, el verdadero sentido es B. Y aquí nos encontramos con un misterio, porque ustedes, si preguntan si es verdad o no es verdad, y el sombrero está arriba de la mesa, pues es un poco difícil que alguno diga que está arriba y el otro diga que está abajo. ¿Y a qué se debe entonces que los juristas unos digan una cosa u otros otra? Respuesta: porque las costumbres mentales adquiridas en la formación y luego durante la práctica de la profesión no son uniformes. O sea, que las costumbres mentales adquiridas bajo el término de derecho son heterogéneas. Hay muchas que son iguales, hay otras que no. Entonces, cuando nos encontramos frente a un texto cualquiera con una interpretación común, corriente, podemos decir que es verdadera en el siguiente sentido, en que es usual, es la acostumbrada. En ese sentido es verdadera. Pero en ese caso, la verdad depende de qué? Del número de personas, juristas en este caso, que atiendan a ella. Ahora bien, ¿cómo es posible entonces? Vuelvo a mi pregunta. Unos dicen A, otros dicen B. Bueno, sencillamente porque no existe verdad jurídica fuera de los acuerdos mentales al respecto. Si usted le pregunta al jurista, y esta es la pregunta metodológica básica, ¿cómo lo sabe? Fulano tal, el intérprete que dice A, ¿cómo lo sabe? Pregúntale cómo lo sabe. Bueno, ¿qué le va a contestar? Me parece evidente, como si yo a usted le pregunte cómo sabe que esto es un sombrero. Bueno, es evidente. ¿Pero qué cosa rara? El otro también dice que es evidente, que no es evidente A sino B. O sea, que ustedes no dicen que A es A o que es B por el número de adherentes todos, sino por alguna otra cosa que ellos se imaginan. O sea, en términos de verdad, solo hay dos cosas que se pueden preguntar con respecto a las interpretaciones jurídicas. En términos de verdad, uno, ¿cuán habituales son o no son número de creyentes? Dos, ¿para qué sirve esto? Eso también se puede preguntar. Podría preguntarse, por ejemplo, la interpretación B aplicada en la práctica, ¿qué consecuencias tiene? También eso es una cuestión de verdad. Pero ve aquí, insisto, que cuando le pregunta ¿por qué es verdad? Eso
No es en eso que están pensando, están en otra cosa, pensando en otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Es lo que un autor llamó por ahí la superstición del único significado verdadero. ¿Ves? Eso es la superstición del único significado verdadero. Volvemos a ver. ¿Cómo se puede saber si un significado es verdadero? Por las costumbres mentales. Pero cuando no hay una costumbre, sino que hay 2, 3 o 4, entonces, digamos, no hay un significado solo, sino que hay varios. ¿Y qué pasa cuando hay varios? Usted no puede hacer otra cosa que lo siguiente: escoja. Que lo haga conscientemente o no, que sepa que está escogiendo, es otro cuento. Pero usted escoja. Si hay 4 significados habituales con distintos grados digamos, de adherentes, usted escoge. Ahora, no necesariamente escoge la más numerosa. ¿Por qué no escoge necesariamente la más numerosa? Porque en función de la superstición del único significado verdadero, usted cree que no es una cuestión de número. No es una cuestión de número, por ejemplo, cuántos ven o cuántos no ven si este sombrero está arriba de la mesa. El sombrero está arriba de la mesa, se prueba de alguna manera. No depende del lenguaje, pero en cambio sí depende del lenguaje la interpretación. Son convenciones lingüísticas. Entonces, a partir de ahí, una vez que usted se da cuenta de eso, de que cuando hay contradicción, no digo cuando es unánime, cuando hay contradicción, usted se enfrenta, no usted, el jurista, se enfrenta a la siguiente pregunta clave. Acá tengo que elegir. Pero no se enfrenta a esa cuestión porque él no se da cuenta que elige. Él cree que una de esas es la verdadera. ¿Por qué cree eso? Bueno, no lo razona, simplemente lo cree, es decir, confunde lo que es una significación lingüística con lo que es el examen de un objeto real. No podemos entrar más en detalle en el porqué, o bien, otra cosa mucho más corriente, por un acto de fe. Le enseñaron la doctrina tal, en el curso tal, sobre el asunto. Entonces, claro, como el profesor trae la verdad revelada, ¿no es cierto? Eso tiene que ser cierto. No hay nada que discutir, pero un milagro, en el salón de al lado, de la misma materia, sobre el mismo asunto, el otro profesor le enseñó, no, es J. Entonces cada uno de ellos se cree la verdad revelada. Ese es el asunto. Ahora bien, suponiendo que nos demos cuenta, y ahí ya vamos dando algún salto hacia atrás, supongamos que nos demos cuenta digamos, el jurista se da cuenta que sí, que efectivamente elige. Cosa muy rara en el dogmático. Generalmente uno va a creer que la verdad es, pero supongo, se dio cuenta. Y aquí viene la otra gran pregunta: ¿cómo elijo? No puedo elegir en función del lenguaje, porque digamos, yo no puedo elegir por lo que dice el texto, porque justamente el texto se interpreta de maneras distintas. Tengo que elegir en función de alguna otra cosa, sea la que sea, algún otro tipo de idea, cualquiera sea. Pero, atención, no elijo en función del texto, y lo del texto vale exactamente igual para un texto de ley como, si ustedes quieren, para un texto de doctrina. Supongamos que un texto de doctrina se interpreta de manera distinta. ¿Por qué elijo una u otra? O, también, ¿por qué elijo una doctrina y no la otra? ¿Por qué elijo? Nunca es ni por el texto mismo del derecho, ni tampoco lo es por la doctrina. Elijo por algún otro motivo. Y aquí es donde vamos a ver cómo se dividen los terrenos. Ahora, ¿por qué motivo puedo elegir? Bueno, si yo razono conscientemente, podría decir, por ejemplo, bueno, elijo la interpretación A, podría ser, porque está de acuerdo con tales o cuales criterios valorativos que yo tengo. Es posible perfectamente. Elijo, por ejemplo, pregunta interpretativa. Tiene vida el concebido. Depende de cómo defina el término vida, puede ser que sí, como puede ser que no. Pero elijo que sí tiene vida porque yo creo en un mandato divino, que hay que respetar eso, etcétera, etcétera. O el otro le dirá que no, mira, no, eso es un coágulo de sangre. Y por lo tanto, como es un coágulo de sangre, yo prefiero elegir que no tiene vida, pues si digo que tiene vida, tiene tales o cuales consecuencias. Ahora bien, una de las formas de elegir entonces decíamos que eran estas, la de unos criterios valorativos que uno adopta por algún motivo. Otra, el que decía de la fe. Yo creo en esa doctrina y se terminó. Creo. ¿Por qué creo? Difícilmente me lo creo.
Listo, no hay más que decir. Hay otra posibilidad. La otra posibilidad es hacer la pregunta siguiente. Bueno, puesto que este texto yo lo puedo interpretar tanto de la manera A como de la manera B, y tengo que elegir, no tengo más remedio, voy a elegir aquella interpretación que sea más útil. Más útil. Pero inmediatamente viene la pregunta, ¿útil para quiénes? Pero fíjense que es una cosa completamente distinta a preguntar la más útil. Claro, si yo digo que voy a elegir la más útil, inmediatamente tengo que aclarar útil para quiénes y cómo, en qué sentido de utilidad, a qué sujeto beneficia, etcétera, etcétera. Pero eso, a diferencia de lo otro, si se plantea con toda honestidad, es dable examinarlo empíricamente. O sea, si yo digo que la disposición tal, aplicada, es más útil para tal sector de población, es perjudicial para tal otro, y para tal otro ni le va ni le viene porque no lo toca. Bueno, eso puedo examinarlo hasta donde se pueda saber, porque también puede tener sus dificultades, puedo examinarlo por los métodos corrientes de las ciencias sociales. Entonces, a partir de ahí, la elección, en lugar de ser un no sé por qué, en última instancia, es una elección donde se establecen los parámetros básicos para proceder a ello. Por ahí es que entramos en el asunto del realismo jurídico. Y ya veo que no me quedan muchos minutos para hacer a lo que me quiero limitar. El realismo jurídico toma conciencia expresamente, y hay muchas escuelas, muchas tendencias, pero por lo menos uno, de la multiplicidad del lenguaje. O sea, que la elección entre interpretaciones no es básicamente una cuestión de verdad, sino un asunto de adhesión a unas u otras costumbres lingüísticas. El intérprete elige cuando el tipo de interpretación que da es más o menos admisible en el medio social. Porque atención, no es tampoco que uno diga, bueno, finalmente, como todo esto es convencional, el intérprete dice lo que se le da la real gana. No es así, sería muy fácil. ¿Por qué? Porque se encuentra limitado en su propia cabeza y también en las consecuencias prácticas eventualmente, se encuentra limitado por las costumbres sociales que oro. Es decir, volvamos a verlo en términos de cómo se plantean las cosas en el lenguaje corriente. Ustedes teóricamente pueden hacerle a cualquier palabra significado que quieran. Si a ustedes se les antoja, por ejemplo, llamarle al paraguas cocodrilo o al cocodrilo paraguas, ¿y quién se lo va a prohibir? Pueden hacerlo, pero ¿por qué no lo hacen? Bueno, en primer término, pues ni se les ocurre. ¿Por qué? Porque tienen la costumbre lingüística. Pero si se les ocurriera, ¿qué pasaría? No les entiende nada. O sea que en la práctica no es que nosotros a las palabras le podamos hacer significar lo que queramos, sino que nos manejamos limitados por un marco establecido por las costumbres realmente existentes en el medio social o en la posición correspondiente al respecto. O sea, elegimos sí, pero elegimos dentro del marco de lo elegible de acuerdo a las costumbres jurídicas, diríamos, aprendidas en la Facultad de Derecho. Pero sí elegimos. Entonces, el realista, como digo, primero reconoce, elegimos. Segundo, plantea el segundo punto. El segundo punto, que es el que permite pasar de la ciencia jurídica normativista, que es el descubrimiento de unos significados, sea como sea, a la comprensión de la ciencia jurídica como una tecnología social discursiva. Tecnología social discursiva. Esto marca la diferencia. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es una tecnología? En general, bueno, tecnología, lo que ustedes usan, por ejemplo, en los celulares de la mañana a la noche. O sea, la tecnología son la aplicación de ciertos conocimientos, ¿verdad?, con base en los cuales se organizan ciertas cosas. Esas cosas se ponen en movimiento, se realizan para obtener ciertas consecuencias. En el caso de los celulares, las tecnologías son, no sé, las leyes de la física o, no sé, digamos, las leyes de la naturaleza que permitieron detectar las ondas, no sé de qué manera y cómo,
Pero sí, utilizan eso, armaron el aparatito, y el aparatito está ahí para que ustedes puedan jugar con él de la mañana a la noche. Entonces el objetivo del aparatito es que pueden jugar con él, cada uno como uno. Bueno, entonces es una tecnología, porque efectivamente la aplicación de ciertos conocimientos, ciertos procedimientos, armar los celulares y todo lo demás, sirve para lograr eso. Tecnología. Tecnología social. En el caso de una tecnología social, cualquiera sea ella, está ¿para qué? Mutante para lo mismo, para lograr ciertos objetivos. Que los logre o no es otro cuento, pero ese es el fin. Es decir, se supone una tecnología social, bueno, te quieran, por ejemplo, poner impuestos, ¿verdad? Por decir algo, sirve para cierta cosa. En el caso de, por ejemplo, de poner impuestos, se supone que puede servir, por ejemplo, puede servir para desalentar ciertas actividades, por ejemplo, en su caso, el impuesto a los cigarrillos, etc., o puede servir para lograr fondos para el Estado, o puede servir también para alentar algunas otras. O sea, en la práctica luego usted puede comprobar si sirvió o no sirvió. La tecnología está para lograr fines prácticos. Y decimos que es una tecnología social discursiva. Las cárceles también son una tecnología social discursiva, porque esa tecnología se activa como hablando. Se activa por esas costumbres mentales, lingüísticas, a las que llamamos derecho. Al activar esas costumbres lingüísticas, en muchos casos, logramos que eso tenga ciertas consecuencias en la práctica, etcétera, etcétera. Visto eso, el realista jurídico se plantea la siguiente pregunta. Yo voy a elegir porque creo que mediante la elección tal voy a lograr tales o cuales consecuencias prácticas sociales. Pueden ser incluso consecuencias individuales, porque es un caso jurídico, hay dos personas en disputa y por algún motivo, ¿verdad?, yo quiero favorecer a una. Puede ser más general, o que puede ser de aplicación más o menos general. Pero la pregunta es esa: ¿quién favorece? Bueno, eso se puede examinar justamente empíricamente. Bueno, esa cosa tan sencilla, si ustedes quieren, y obviamente me he limitado a lo más elemental de lo elemental, es que marca el salto de la ciencia jurídica normativista a la realista. La ciencia jurídica normativista, que es la corriente, busca ¿qué? Busca encontrar el significado verdadero de las expresiones jurídicas, o crear unas expresiones jurídicas, después leyes, reglamentos, términos, o crearlas, pero crearlas para que sean entendidas de tal o cual manera. Se mantiene en el plano de la costumbre lingüística, pero sin tomar conciencia que son costumbres, porque pregunta por la verdadera interpretación, cosa que no existe. La cuadratura del círculo. El realista jurídico sabe perfectamente que tal cosa no existe, y entonces, como tiene que optar, opta en función de ciertas consecuencias prácticas que cree poder prever y que desde luego estarán sometidas eventualmente a los controles correspondientes. Yo finalmente lo que puse acá, arrancar, y sobre todo, insisto, en mi afirmación básica, porque esa es la que tendría que discutir. Yo digo que no existen interpretaciones jurídicas verdaderas. Existen interpretaciones jurídicas, uno, más usuales unas que otras, dos, eventualmente más convenientes unas que otras. O sea que la pregunta por el significado verdadero de la norma no tiene sentido, pero con eso ustedes tienen que saltar a lo que yo diría que es la ciencia jurídica realista. Bueno, creo que alguna cosa dije al respecto y vamos a ver qué sale. Muchas gracias. Basta de que nos enseñen la mayoría de las facultades de Derecho de la ciencia jurídica realista. Bueno, yo diría que es lo siguiente, pero probablemente sea inevitable. Vamos a partir de la siguiente base, y yo creo que es una base realista, no creo que sea. Yo creo que la gran mayoría, la generalidad de los locutores jurídicos, y con tal expresión me refiero específicamente a la doctrina y a los jueces. Los abogados es otra cosa. La doctrina, y la judicatura, son gente de buena fe. ¿Qué quiero decir con gente de buena fe?
que dice lo que cree honestamente. Además, no hay por qué suponer que sean en principio malintencionados. Con eso no quiero decir que no puede haber casos de corrupción, influencia, todo lo que ustedes quieran. Pero el caso normal del juez, ¿por qué va a suponer uno que normalmente un juez es malintencionado? ¿Por qué el juez va a querer favorecer a A y no a B? En algún caso específico puede ser, por los X motivos que sea, pero en general, él va a resolver eso de la manera como en su cabeza considere que se plantea la cosa. Muy bien, entonces volvamos a nuestro ejemplo. El juez tiene, tiene la alternativa A y la B. Por ejemplo, el abogado de una parte se afilia a la doctrina tal, ¿verdad? Y supongamos que los hechos del caso no están en discusión porque eso es otra cosa. La parte A se afilia a la doctrina A y la parte B se afilia a la doctrina B. Y sacan las consecuencias que tengan que sacar. Y supongamos además que no hay mucha discusión en cuanto, porque también podría haber, en cuanto si de A, la doctrina A se sigue tal cosa o no se sigue, la B tal otra. Supongamos que en eso no hay problema, tenemos doctrina A, tenemos doctrina B, o interpretación A, interpretación B. Y el juez eligió, pero no supo que eligió. Creyó una. Y ya dijo, ¿por qué creyó en eso? Porque es la que decidió el profesor de su facultad. Y esa es la verdad. Si hubiera asistido a curso con otro, probablemente sería otra. O bien también puede ser, ¿por qué no? Porque después leyó alguna doctrina prestigiosa, algún autor que dijo por ahí. O sea, no, él eligió sin darse cuenta. Ahora, al elegir sin darse cuenta, él no toma en cuenta que las consecuencias prácticas de la cosa. ¿Por qué no las toma en cuenta? Porque dice, no, eso no es jurídico. Yo soy un servidor leal de la ley, a mí no me corresponde, que eso es cuestión del legislador, dice, a mí no me corresponde el asunto de ver cuáles sean las consecuencias prácticas. Si son malas, pues ¿qué le voy a hacer? Yo no tengo más remedio que obedecer la ley, estoy para eso. Y como la ley significa A, tengo que pasar A. Se me olvidó que en realidad la costumbre lingüística B es tan jurídica como la A. Entonces, en lugar de plantearse cuáles son las consecuencias sociales de A y cuáles las de B, y tomar X camino en tal sentido, que a su vez puede ser distinto en función de los criterios valorativos sociales que tenga. Yo no digo que con tomar un análisis social necesariamente dos jueces que tomen el mismo análisis lleguen a las mismas conclusiones. Uno puede ir por un lado, otro por otro. Pero digo, en lugar de plantear la pregunta, ¿esto para qué sirve? Esa es la pregunta clave de realidad. ¿Esto para qué sirve? Esto no es así porque sí. Ninguna costumbre lingüística es porque sí. Una costumbre lingüística es algo adquirido que eventualmente habría que ver si se puede cambiar. Trato de responder en síntesis esa pregunta. El problema es que el realismo le libera a usted las manos como juez. Le libera para hacer las cosas lo mejor posible. Ahora, las va a hacer así, quién sabe. Pues de repente, si usted es un juez malintencionado, con más tranquilidad va a resolver para el otro lado. Pero en general, digamos, los mañosos, estamos de esa manera. De alguna manera se las ingenian conociendo doctrina, no necesitan estudiar teoría del derecho para eso. Yo digo que para el juez bien intencionado, le libera la posibilidad de hacer las cosas mucho mejor que de la otra manera. O puede hacerlas igual. Ahora, ¿qué quiero decir con mucho mejor? Usted dirá, bueno, pero mejor para unos es una cosa, para otros es otra. Claro que sí. Pero normalmente, en un medio social, hay criterios valorativos más o menos afirmados y unánimes. Entonces, le permite hacer mejor, ¿verdad?, aquello que en el medio social, ¿verdad?, estaría más de acuerdo con los valores recibidos, aunque también le permite hacerlo peor. Síntesis. Lo pone al juez en situación de libertad en lugar de obligarlo a decidir sin saber para qué decidir. Como un ejemplo, supongamos que un médico, en lugar de examinar qué tiene el paciente, qué consecuencias va a tener o no tener que lo recete la medicina tal, dice, no, hay un manual que dice todos los casos se receta esto y no examino ni por qué ni por cuánto. Esa es la diferencia. Me atrevo a decir lo siguiente con respecto a la pregunta del compañero estudiante, y es que bueno, si no les estuviéramos enseñando la teoría realista, posiblemente no estamos formando los mejores abogados del país, o no les estamos dando absolutamente todo lo que necesitan para hacer un análisis más realista y no tan normativista. Perdón.
Lo que dice don Rafael me permite hacer una acotación, porque eso estaba en lo que básicamente preguntaba. O sea, se suponía que la X cosa que dijéramos sobre ciencias jurídicas podía tener alguna importancia para las investigaciones de ustedes, y eso realmente no me refiero. Bueno, por ahí en algún texto me he explicado largamente sobre las investigaciones jurídicas en general, pero quiero señalar ahora el punto siguiente. Y es de acuerdo con mi experiencia. Algunas veces han venido estudiantes, algunos hay que se atreven a hacer una tesis conmigo. Entonces, el estudiante viene y me dice, mire, yo quiero tratar el tema acá. O sea, póngale la prescripción en lo que sea. Entonces yo digo, bueno, muy bien, eso puede hacerse. Pero lo primero que usted tiene que saber cuando emprende una investigación es qué es lo que quiere saber. Bueno, parece que la pregunta fue absurda, porque si yo ya lo sé, ¿para qué voy a investigar? Parece un disparate decir eso. Pero no, cuando se pregunta qué es lo que quiere saber, es como una orientación hacia dónde estoy buscando las cosas. Y ahí yo le digo que lo primero que tiene que decidirse, cuando va a hacer la investigación X, es lo siguiente. Uno, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Usted quiere hacer una recopilación, una ordenación de las cosas que se dicen en la doctrina o en la jurisprudencia de eso? Eso es legítimo, porque de repente puede ser conveniente tenerlo más o menos organizado. Pero en ese caso lo que usted está investigando, fíjese, usted está investigando qué se dice en unos pedazos de papel. ¿Qué consecuencias tengo, no? Es otro cuento. Pero sepa, usted quiere, es eso lo que le importa, principalmente. O bien, ¿qué le importa a usted? A usted le importa, por ejemplo, en ese asunto que usted va a investigar, cómo funciona eso en la práctica de los tribunales. Eso es otra pregunta distinta. O bien, a usted le importa, por ejemplo, examinar qué consecuencias sociales tiene eso en tales o cuales sectores. Magnífico, investigue eso. O sea que lo primero es saber qué es lo que busca. Normalmente, cuando se hacen las investigaciones públicas, son investigación de papeles sobre papeles. Es decir, buscan lo que dicen unos papeles, con razón o sin razón, y ahí después escriben otros papeles a propósito de sus papeles. Y después terminan diciendo, en última instancia, si tienen tres doctrinas, yo me inclino por tal o cual, repitiendo lo que ya dijo la doctrina. Entonces, insisto, la clave, la investigación normativista lo va a mandar a investigar esos papeles, que dicen unos papeles, y que usted escribe unos papeles sobre los papeles. La investigación realista le va a decir que se fijen los papeles, porque los papeles lógicamente tienen influencia en la práctica. Nadie dice que las leyes no tengan influencia en la práctica, pues si no la tuvieran, ¿para qué la van a hacer? No, tienen influencia. Lo que pasa es que no se puede saber qué influencia tengan hasta que se ponen en práctica. Uno puede prever hipotéticamente qué va a pasar con esas leyes, qué va a pasar, pero no lo lee nunca en el papel, tiene que verlo en la práctica. Entonces, el investigador realista le diría, bueno, si lo que usted quiere saber es para qué sirve esto, la X cosa, examine eso. ¿Para qué sirve? Claro que para saber para qué sirve, primero tiene que saber de qué está hablando. Y para saber de qué está hablando, primero, lógicamente, tiene que examinar los papeles. Ya dijimos que el derecho funciona como un filtro de relevancia. O sea, si usted no conoce el filtro, no sabe de qué está hablando. El filtro son los papeles del derecho. Ahora, después que conoció el filtro, la pregunta es qué pasa con eso en la práctica. Esa era la acotación. Gracias. Doctor, hay una noción que me parece inevitable cuando hablamos de realidad, la realidad. ¿Qué entendemos por realidad? Bueno, esa pregunta la contesté en un artículo como de 80 páginas, porque es la pregunta epistemológica fundamental. Obviamente ni siquiera puedo intentar señalar lo más mínimo de eso, pero creo que puedo salir del paso que no escabullida, diciendo simplemente lo siguiente. Cuando yo aquí hablo de realidad, no estoy abordando los problemas epistemológicos de base al respecto, por ejemplo, qué parte es constructo, cuáles son las funciones de las categorías mentales, si hay algo independiente de las categorías mentales o no las hay, todos esos problemas básicos,
no lo estoy abordando, estoy simplemente tomando el término realidad como lo toma cualquiera en su vida cotidiana. Puede haber discusiones en algún caso con respecto a esto, pero en su vida cotidiana, usted puede especular como postmodernista que todo es lenguaje, pero en su vida cotidiana difícilmente vaya a ir al zapatero para pedir una receta, y además que la receta del zapatero, como es lenguaje, usted se lo cree, ahí lo curó. No, en la vida cotidiana hay muchísimos problemas filosóficos o epistemológicos planteados de la forma más artificial posible, que se resuelven. ¿De qué manera? Como todos lo resolvemos. Usted sabe perfectamente que yo podría argumentar en favor del solipsismo. ¿Y quién puede rebatir el solipsismo? Nadie. ¿Pero quién se lo cree? Nadie. Entonces, en realidad, lo utilizo simplemente, real es lo que usted cree como real, y aquello en lo cual, creyéndolo como real, para dejar aparte, usted hay una cierta intersubjetividad de las cosas. O sea, real es lo que normalmente se cree como real. Y eso vale para el derecho. De todas maneras, el problema fundamental al respecto no es la definición de la categoría general. Ese problema se resuelve cuando uno baja del cielo de las definiciones generales a las aplicaciones prácticas. Si usted dice que una X cosa, o sea, vamos a casos concretos, que yo afirmo como real, no lo es, bueno, discutámonos, digamos que eso es así, pero la pregunta general, ¿qué es lo real o qué no es lo real?, es totalmente irrelevante para la práctica jurídica corriente. Aceptado la invitación para venir a darnos esta charla. Una pregunta muy concreta. En esa especie de antítesis que hace entre la versión normativa y la versión normativista y la versión realista, ¿qué papel juega la costumbre como fuente del derecho? Toda vez que no es en sí un normativismo clásico de una ley que sale de la institución, pero tampoco es una especie de tecnología social, porque no es a través de ella que modificamos la realidad, sino que es la realidad la que nos dicta la ley. Digo, o debería decirlo, porque hay mucho más. Derecho es, en la realidad de los discursos jurídicos, sobre todo, las aplicaciones prácticas son más o menos consecuentes. Derecho es, en la realidad de los discursos jurídicos, todo lo que es tal es lo que es. Es decir, no es un problema de definición, sino es un problema de cómo se usa la cosa. Entonces, si en los discursos jurídicos se usan una fuente como la costumbre, o se pueden usar otras actualmente, el asunto que por ahí llaman de las redes, etcétera, convenios internacionales, un montón de cosas. Para el realista eso no es ningún problema. El realista le va a decir, bueno, si es eso lo que se usa, pues tengámoslo en cuenta. Ahora, además de eso puede, pero no indispensablemente, hacer un juicio de valor. No conviene usar eso, puede decirlo o no decirlo, pero nuevamente el asunto no se plantea a nivel de discusiones generales. Hay un gran problema en las teorías, normalmente cuando las teorías tratan de ser todo generales, prever todo. No hay ninguna teoría sobre ninguna cosa que está en el mundo social, puede ser que la ciencia de la naturaleza sea un poco difícil. No hay ninguna teoría en el mundo social que pueda preverlo todo. Las teorías son ideas. Personas inteligentes, supongamos, han obtenido de su examen de las cuestiones sociales. Entonces esas personas, esas ideas que han obtenido, han visto cosas que de repente otros no han visto. Bien, entonces esas personas le proporcionan a usted esas ideas. ¿Para qué? Para que usted vea en la práctica, en cada caso o en cada tipo de caso, qué es lo que pasa con ellos. Entonces, desde el punto de vista realista, yo no veo absolutamente ninguna dificultad en el asunto, porque el realista no establece a priori cuáles son las fuentes del derecho. Fuentes del derecho son las que normalmente se usan, que pueden cambiar, no hay ningún problema. Entonces, en cuanto a tecnología social, obviamente la costumbre no se puede crear como una tecnología social porque es espontánea, sin ninguna duda. Podría crearse como una tecnología social, hipotéticamente, pero en la práctica no es muy así, la legislación, o sea, la creación voluntaria, intencionada del derecho. Esa podría funcionar como tecnología social,
si lo hiciera. Pero resulta que las instancias políticas se mueven por muchas otras cosas, más allá de lo de la tecnología social. Ahora, cuando yo hablaba de tecnología social acá, no me estaba refiriendo ni siquiera a la legislación, me estaba refiriendo a lo que está al alcance del juez. El juez ya recibe, ¿verdad? Recibe un universo lingüístico llamado derecho, unos sectores que él ha aprendido, como digo, lo aprendió en la facultad de derecho, lo aprendió en la práctica. Frente a ese universo lingüístico, ¿verdad? Él podría también violarlo eventualmente, pero no es esa la hipótesis a la que estoy refiriendo. Él, manteniéndose dentro del universo lingüístico derecho, cuando hay discusiones, no cuando no las hay, elige, pues tiene que elegir. Entonces, o elige conscientemente, ubicándose en el acierto o en el error, eventualmente con asistencia de científicos sociales, eventualmente. Elige preguntando qué pasa, para qué sirve esto, o elige no planteándose la pregunta de para qué sirve esto, sino la otra pregunta, ¿es verdad o no es verdad? La cuadratura del círculo. No sé si con eso le contesté. Una pregunta, claro, si me permite, es una pregunta un poco compuesta, pero parte de la lectura suya. Cuando usted hablaba ahora también en la lectura se habla del test empírico a los realistas, o sea que el realista plantea la necesidad de un test empírico para poder llegar específicamente a hacer una mejor tecnología social. ¿Cuáles serían esos test empíricos a nivel jurídico que yo puedo emplear de la mejor manera posible? Lo digo por esto, porque ellos están en un curso de investigación, los que están tratando de aprender un poco a hacer una investigación más objetiva. Entonces, ¿cuáles serían esos test empíricos que me permitirían llegar a eso que decía usted que es lo que llama la investigación exquisita? A ver si, por eso digo que son dos, Bueno, dos cosas diferentes. lo de la exquisita, yo no sé si vale la pena que me refiera a eso, porque es usted, no tengo problema si hasta escribí un libro sobre eso, como usted sabe, pero me parece justamente que tal vez sea demasiado exquisito hablar de esto para los intereses básicos de la audiencia, por eso lo pongo entre paréntesis, después usted insiste, se lo pongo. Sí, lo del test empírico. Fíjense que lo del test empírico no es otra cosa que esto, es muy sencilla. Bueno, muy sencilla, saber qué es lo que quiere saber, puede ser difícil de averiguar en la práctica. Es saber si la solución jurídica A sirve o no sirve para lograr tal cosa. Eso es. Sí, es útil para tal cosa, pues puede ser útil para una cosa y no útil para otra. Nada más es tan sencillo. Ahora, en muchos casos es prácticamente del saber cotidiano el asunto. Ahora, o sea, que son cosas que sí se plantea eso, esto es útil o no es útil. Por ejemplo, para poner el caso más sencillo del mundo, no todo el mundo en el saber cotidiano no, pero digamos prácticamente en cualquier nivel académico, se sabe perfectamente que el aumento de las penas en líneas generales no reduce la criminalidad. Eso lo sabe cualquiera. Bueno, entonces usted no tiene que ir a preguntarle a un científico social, ¿verdad? Si usted tiene en el rango de la pena de 5 a 15 años, tiene que ir a preguntarle al científico social a ver si con 14 años va a obtener mejores resultados generales. Y muchísimas cosas en tal sentido. Ahora hay otras que no se saben. Cuando usted no sabe, cuando no está al alcance de saber más o menos corriente, normal, cotidiano, la relación de medios afines, pues preguntarle al experto. Ahora, que el experto se puede equivocar, y claro que se puede equivocar. Pero el asunto es este: o bien me guío por medio de la información que está a mi alcance hasta donde sirva, y si no sirve, mala suerte, o bien me guío a cálculo. Entonces lo del test empírico es muy sencillo, hay que verlo de acuerdo a cuál es la pregunta que se plantea. Frente a la pregunta que se plantea, yo le podría decir, me parece que esto, pues cualquiera se da cuenta. O me parece que no, esto está un poco delicado, averiguo más bien por allá, por acá, por allá. Pero la clave es esto: el test empírico es una relación de medios afines. Usted pregunta los medios empíricos reales, no lo busca en el mundo de las significaciones. Yo quería insistir en lo de la investigación exquisita. Le pregunto por esto, vamos a ver, usted hablaba de la investigación normal y de la investigación exquisita,
Pero lo de la investigación explícita es porque entonces bajo la teoría realista me parece que muy pocos hacen investigación realmente jurídica. Bueno, yo creo que en realidad yo no hablé de la investigación normal y de la investigación exquisita. Hablé de la ciencia jurídica normal y no es lo mismo, es otra cosa. Bueno, entonces vamos a tratar de dar alguna idea de qué es eso de la ciencia jurídica exquisita. Bueno, empecemos por la ciencia jurídica normal. La ciencia jurídica normal es nuevamente, básicamente, lo que ustedes aprenden acá, en la Facultad de Derecho, o después leen algunos libros. ¿Y eso qué es? ¿Qué es lo que ustedes aprenden acá en la Facultad de Derecho? Bueno, dicen, mira, hay tales códigos, o hay tales artículos, o hay tales reglamentos, hay tales doctrinas, esto se entiende de esta manera, la doctrina, esto se entiende de aquella otra, hay jurisprudencia para esto, hay jurisprudencia para aquello. O sea, la ciencia jurídica normal es la manera de discutir común, que generalmente es normativista, básicamente normativista por los juristas. ¿Qué es lo de la ciencia jurídica exquisita? Bueno, la ciencia jurídica exquisita podría ser normativista o realista. Podría ser cualquiera de las dos cosas. Aunque, así como lo normal en la ciencia jurídica normal, para la redundancia, es que sea normativista, también en la teoría jurídica exquisita, lo normal es que sea normativista. ¿A qué le llamo ciencia jurídica exquisita? Son los estudios, más con independencia de la calidad de cada uno de sus preguntas, pero son los tipos de estudios que aparecen en ciertas revistas, hay ciertas disciplinas que actualmente suelen llamarse teoría del derecho, antes se llamaba más bien teoría general del derecho. O sea, son unos estudios que se preguntan cómo es que funcionan o deberían funcionar la ciencia jurídica del primer nivel, la ciencia jurídica normal. Y entonces ahí en esos estudios hay un montón de disquisiciones, 60.000 cosas, y llegan a ciertas conclusiones. Bueno, voy a nombrar a un autor por aquello si lo conocen, ¿verdad? Pero un montón, es un buen ejemplo de lo que es ciencia jurídica exquisita, normativista. Porque la ciencia jurídica exquisita hace lo mismo que los normativistas, busca significados, ahí se mueve en el reino de los significados, preferible este que el otro, o de este significado saco aquel y todo lo demás. Pero no se plantea la pregunta jurídica, pero lo hace en estudios absolutamente detallados, tremendamente complicados, ¿verdad? Bajo la complicación ocultan el engaño, pero es una forma, ¿verdad? Un ejemplo neto, si ustedes quieren enseñar un autor, tienen por ahí, Fernayol, ahí tienen, digamos, un caso neto de ciencia jurídica exquisita normativista. Bueno, entonces, lo de exquisita viene por el nivel, ¿verdad? O sea, que son el tipo de problemas que normalmente los juristas no se por eso lo llamamos exquisita. Ahora, ciencia jurídica exquisita realista también, digamos, son los análisis realistas al respecto. Por ejemplo, yo podría decir, por más sencillo que sea esto y sin adjudicarle en ningún sentido valorativo, encomiástico de la palabra, que esto que yo he tratado de plantearles hoy es ciencia jurídica exquisita. Porque eso no son las cosas que ustedes ven normalmente. Lo que pasa es que es ciencia jurídica exquisita realista. Investigación. Bueno, yo no lo planteé con respecto a la investigación, pero obviamente si la investigación de uno, en principio no va a ser exquisita la investigación si es en la licenciatura, pues es exquisita si está en el otro supernivel. Pero nuevamente ahí la pregunta es, ¿qué quiere saber usted? Si usted se plantea la pregunta de relaciones meramente normativas y todo lo demás, pues es la ciencia exquisita, ciencia normativista, exquisita o no exquisita. Y lo propio vale para la realista. Entonces no sé si con eso le aclaré el punto. Don Pedro, me parece por lo que le estoy entendiendo que el estudio del derecho está enfocado al acceso a dos tipos de conocimientos distintos. Por un lado, los conocimientos racionales subjetivos, ¿verdad? Y por otro lado, los conocimientos que provienen del sentido común, aquellos que son compartidos por un grupo social y que pasan a formar parte de su representación social. Bueno, a Facultad del Derecho, usted trae consigo, al
estudiar esto, y lo mismo pasaría si estudiara sociología o cualquier ciencia social. Usted trae consigo el bagaje de conocimientos reales, supuestos, creencias, todo lo demás, que usted trae en su vida normal. Eso no lo aprende en la Facultad de Derecho, eso lo trae. Ahora bien, hipotéticamente sería posible que en la Facultad de Derecho se examinaran algunos de esos conocimientos normales, corrientes, críticamente, se profundizara, todo es posible. Pero normalmente no es eso lo que hace la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho le añade un sector lingüístico, digámoslo así, que se combina con el que usted ya tiene. O sea, le enseña ciertas costumbres lingüísticas que no son las espontáneas, las normales, y que, claro, de alguna manera usted va a tener que combinar con las otras. Cómo las combine depende del razonamiento correspondiente. Entonces, insisto, la Facultad de Derecho normalmente no se opone al conocimiento vulgar. Por ejemplo, no se opone a esto, a lo que le señalé, a la superstición del único sentido verdadero, que justamente es parte del conocimiento vulgar. En la Facultad de Derecho no entra la crítica, normalmente no entra, no sé, a mí nunca me lo enseñaron. ¿Verdad? Ahora, podría, como digo, hipotéticamente someter a crítica no todo el conocimiento general, cotidiano, sino por lo menos las partes que son dudosas y que a su vez tienen influencia en el manejo de los asuntos jurídicos. Podría hacer eso. Ahora, hasta donde yo tengo conocimiento no lo hacen, salvo en algunas otras materias. Y va de la mano con la tradición de la ciencia, ¿verdad? De estudiar aquello que es objetivo y dicho de racional, ¿verdad? Y dejar de lado, ¿verdad?, el conocimiento dicho de vulgar. El problema es que no lo deja de lado. Yo le voy a leer una cita de tantas que yo tenía acá, que le resume cómo es el derecho realmente. Yo creo que es la mejor definición que yo conozco al respecto. Y que, o dos citas, puede ser dos citas que demuestran justamente que eso, a lo que se llama derecho, viene inmerso en montones de otras cosas que son inescindibles. Quiero decir, usted puede abstraerlo, pero al ponerlas en práctica, se enchufa. Le voy a leer las dos citas. Uno, la interpretación jurídica es una mezcolanza indisoluble de elementos teóricos y prácticos, cognoscitivos y creativos, reproductivos y productivos, científicos y supracientíficos, objetivos y subjetivos. Todo eso entra ahí. No es que entre todo eso en cada interpretación, por supuesto que no, entrarán unos u otros, pero en general todo este tipo de cosas se mezclan en el resultado interpretativo. La otra. Antes de las normas hubo hechos. En el origen no estuvo la palabra, sino un hacer. Detrás de las decisiones hay unos jueces. Los jueces son hombres. Como hombres, ellos tienen bases de pensamiento humano. Más allá de las normas, a su vez, hay efectos. Detrás de las decisiones está la gente, a quien las reglas y las decisiones tocan directa o indirectamente. Y viene la conclusión, que ese es el punto clave. El campo del derecho abarca tanto hacia adelante como hacia atrás del derecho positivo, en que consiste la enseñanza y la doctrina. O sea, abarca hacia atrás y adelante de lo que asoma en el pensamiento normativista. Ahora, si fuera para atrás y para adelante, pero no afectara el conocimiento normativista, pues dice, bueno, sí, claro, es así, pero a mí que me importa. Pero no, es que entra ahí adentro por todos lados, en unos casos más y en otros menos. Ahora, nuevamente, esas cosas no, uno se equivoca siempre si trata simplemente de dar una idea general. Esto es una idea general, pero hay que examinarlo en cada caso. En cada caso es que hay que ver qué es lo que entra, qué es lo que no entra, pero justamente sin partir del prejuicio, ¿verdad?, de que voy a encontrar un significado verdadero de las normas en algún cielo de conceptos, como le llamamos nosotros. Leo una última más.
Bueno, ahora tengo acá literalmente, la digo más o menos de memoria, más o menos es así. Más o menos es así. Acá está. Dice, los realistas fueron quienes nos hicieron ver que los jueces, para ponerse los pantalones, meten primero una pierna y después la otra, como todo el mundo. O sea que los jueces no son unos extraterrestres que razonan simplemente en un mundo de significados ideales, sino que ese mundo lo tienen en cuenta, pero dentro de su cabeza general. La otra, alas para los ángeles, pies para los humanos. Alas para los ángeles es la ciencia jurídica normativista, pies para los humanos es la ciencia jurídica realista. Pedro, en eso, a nivel de investigación, ¿qué implicaciones metodológicas tiene cada nosotros? Bueno, las implicaciones tienen nuevamente en qué es lo que decide investigar. Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a investigar? Es decir, ahí es la base de la cosa. O más exactamente, si en la X cosas que usted investigue, usted va a investigar simplemente lo que dicen unos papeles, sean lo que sean, los va a organizar de alguna manera, o si va a investigar qué tienen que ver esos papeles con la realidad correspondiente. Es un poco como el papel moneda. Ustedes tienen un billete con denominación 100. Ahora, con denominación 100, podría ser, bueno, ahora ya no hay billetes, pero supongamos que sí. Un billete de 100 colones, o puede ser un billete de $100. Los dos dicen 100. Pero ¿qué sabe usted con respecto a los 100 si no examina el poder adquisitivo correspondiente? Entonces, el realista lo que pregunta es muy bien, magnífico. Acá dice 100, pero ¿100 qué? El normativista dice, acá dice 100 y fíjese que la otra discusión dice 50, por lo tanto 50 es la mitad de 100 y por ahí sigue todo lo que usted quiera. O sea, se queda en el nivel semántico y no en el pragmático. Tal vez esta es una categoría que yo debería haber aclarado, la aclaro brevemente, es muy conocida. Con respecto a cualquier lenguaje, cualquier cosa que se diga, la que quiera, en cualquier materia y sobre lo que sea, en la vida cotidiana, está, por un lado, lo que se llama el nivel semántico, y por otro lado, el nivel de pragmática lingüística. No hablo de pragmática en general, hablo de pragmática lingüística. ¿Qué es eso? Sencillísimo. El nivel semántico es lo que ustedes entienden al escuchar la formulación lingüística correspondiente. Vamos a suponer que lo entienden, ¿verdad? Si no lo entienden es otra cosa, pero normalmente ustedes entienden. Y más allá nuevamente de si entienden ustedes lo mismo que otros, es un problema. Ustedes escuchan algo en un idioma que ustedes conocen, ustedes entienden algo. Ese es el nivel semántico. El nivel pragmático, en cambio, es este. ¿Qué pasa en la práctica cuando se dice o se escribe eso que se dice o que se escribe? Puede ser que eso que se dice efectivamente tenga consecuencias prácticas. ¿Por qué? Bueno, porque al decirlo obra en la cabeza de quien dice o de quienes escuchan de determinadas maneras que los impulsa a hacer o no hacer una cosa. Viene un profesor y le dice pase al frente, por ejemplo, ustedes entienden, sacan la consecuencia y pasan al frente. Muy bien, sacaron esa consecuencia, esa es la práctica. Pero supongamos, una hipótesis, que usted es un alumno sordo, no, supongamos otra, digamos sí oye, pero es rebelde. Y dice, no pasa. Dice que ahí sentado. Y que el profesor hable, pero y como con los derechos estudiantiles se supone que no puede hacer nada, pues usted se quedó sentado y ahí pasó. ¿Verdad? Entonces, en el primer caso, usted tuvo una consecuencia pragmática, se levantó, pasó al frente. En el segundo caso, lo que dijo no tiene ninguna. Eso es algo tan sencillo como la famosa expresión, todos ustedes la conocen. Miren que todas estas cosas son sencillísimas, lo que pasa es que las enredan, las complican por ahí. Del dicho al hecho. ¿Quién no sabe eso? Muchas veces el dicho corresponde al hecho. ¿Quién dijo que no? ¿Corresponde o no? Ahora, usted no puede saber si corresponde al hecho si no examina el hecho. Usted puede saber lo que dice el dicho, pero no el hecho. Entonces, la pragmática lingüística es la pregunta sobre qué pasa
o no pasa, o pasa a veces, y a veces no pasa, etcétera, etcétera, cuando se dicen ciertas cosas. Y eso es estrictamente aplicable al derecho. La pregunta realista para el derecho es ¿qué pasa? ¿Verdad? O puede pasar, o hay probabilidad de que pase, o a veces pasa, o no pasa. ¿Cuándo se efectúan tales o cuáles enunciados jurídicos? Esa es la pregunta realista. La pregunta normativista no plantea eso. El normativista se queda en el nivel semántico de la cosa. Pregunta, ¿qué tendrá que ver este significado con el otro? ¿Y no será mejor aquello o más bien el de allá? Ahí está la diferencia. ¿Sí? Luego la pregunta nos comentaba respecto de que el realismo le libera las manos al juez. ¿Sí? Mi duda es respecto de la aplicación práctica de esta idea. Entonces, tenemos jueces que resuelven 500, 1000, 2000 casos al año. ¿Cómo funciona realmente un juez que tiene esa cantidad de trabajo? ¿Puede tomar una decisión realista? Y de él todo un poco de su libro que hablaba de la vertiente constructiva, si no me equivoco, que decía pues, agarrar de otras ciencias sociales, de la psicología, de la antropología, de otras ciencias sociales. ¿Puede un juez con esta carga de trabajo realmente dedicar el tiempo suficiente a otras ciencias sociales para determinar la utilidad y las consecuencias prácticas de su decisión? No, bueno. Y es importante hacer la aclaración. Partiendo de la base, ¿verdad?, de una gran cantidad de material, de trabajo que el juez tiene, la única forma de sacarlo adelante, pues no hay otra, es actuar, diría yo, con una mentalidad machotera. ¿Qué quiere decir eso? El juez ha llegado a ciertas conclusiones, en general, y las aplica así automáticamente al asunto. Salvo que por algún motivo, ¿verdad?, considere ese caso especial, o no se tenga mucha relevancia pública, o a él le interese particularmente, o lo que sea. Entonces, en esos casos que necesariamente son la minoría, ahí puede aplicar el asunto. Cuando resuelve machoteramente, no puede. Ahora, lo que sí puede también, en función de su experiencia, nuevamente, ha desarrollado un machote con el cual ha resuelto montones de casos. Y en un momento llega a la conclusión de que hay algo que falla. O sea, hay que cambiar de machote en su mente. Bueno, ese es el momento nuevamente para el examen realista. O sea que efectivamente el examen realista solo es para casos excepcionales. Pero fíjense que también el examen normativista es para casos excepcionales. Es decir, si por normativismo entendiéramos simplemente que se aplica algún machote mental sin pensar mucho, todo sería normativismo. Pero fíjese que el normativismo exigente, ¿qué es lo que le pide supuestamente? Todo el montón de doctrinas que hay por ahí. ¿Qué es lo que supone? El juez normalmente examina esas doctrinas y justamente no puede. O sea, en ese aspecto no hay diferencia entre la actitud del juez, normativista o no realista. Normativista o realista tiene que aplicar un machote, inevitablemente. Y lógicamente ese machote está compuesto con base a algún tipo de interpretativo de la cosa. Ese machote eventualmente puede revisarlo, pero si lo va a revisar, ahí viene la diferencia, revisarlo por qué. El realista ya ha revisado por tales o cuales consecuencias prácticas. Y en los casos excepcionales, los que vienen mucha fundamentación, ahí sí puede aplicar el modelo realista. No sé si con eso les recuerdo. ¿Sí? ¿Sí? Don Pedro, a mí se me ocurre lo siguiente. Una persona quizás de un pensamiento normativista podría decir, a partir de la conferencia, si no hay tales conceptos verdaderos, sino más que acuerdos usuales o habituales en torno a las cosas, y no hay una realidad más que cada uno considere como real, no nos encontramos entonces en una situación de relativismo absoluto. Sí, podría ser, podría no ser, y cómo un examen realista nos ayuda a salir de una afirmación o de una conclusión como esa. Fíjese que usted, en su pregunta, que es muy válida, hace, diríamos, dos afirmaciones o dos ángulos de enfoque que no son exactamente aquellos en los que pone el acento el realismo. Trato de explicarme. La primera afirmación suya es: no caemos con eso en un relativismo, etcétera, etcétera.
Pero fíjese que la pregunta de realista no es si caemos o no en relativismo, sino si eso es cierto o no es cierto. Si es cierto, el relativista diría, llámele como le llamo, digamos, ¿cierto? Me refiero a la contingencia del lenguaje. Si eso es cierto, le diría el lingüista, póngale el nombre que quiera. Ahora, si usted prefiere no afrontar esa realidad y ponerle otro nombre, no puede pedírselo. Segunda pregunta, ¿cómo podemos hacer para salir de ese relativismo? Bueno, nuevamente, el realista le diría, si no hay modo de salir, es como que usted me plantea cómo hacemos para ser inmortales. Muy bonito que seamos inmortales. Entonces usted viene y critica, digamos, no sé, los médicos, lo que sea, porque le dicen, mire que se va a morir un poco más antes. ¿Usted no es relativista? Bueno, no admite la vida eterna. Entonces, redondeo la pregunta. En cuanto a la calificación de relativista o no relativista, al gusto de cada quien. En cuanto a la posición de cómo salir de ese relativismo, si es que el relativismo se le llama a la comprobación de la realidad, le digo, pues yo no veo forma. Si usted la conoce o alguien la conoce, dígame cuál es. ¿Alguna otra pregunta? Don Pedro, en su discurso, ¿verdad?, sobre el realismo jurídico, me parece que usted lo enfoca principalmente a la labor jurisdiccional, ¿verdad? Y pues el abogado litigante, naturalmente, que incluye hasta cierto grado, ¿verdad?, a la decisión del juez finalmente, pero ¿qué otra herramienta puede proveer el realismo jurídico al litigante para su comprensión, para el ejercicio de su labor? Bueno, yo no sé qué otra herramienta, si lo llamamos así, si lo llamamos, sería imaginable. Ya no preguntemos si esa otra X herramienta, ya no preguntemos si sirve o no sirve. No preguntemos eso. Preguntemos cuál sería. Es decir, el realista le dice, mire, hasta donde nosotros sabemos, nuestros conocimientos actualmente son los que nos proveen las ciencias sociales. Sobre la dinámica social estamos hablando. Porque esos conocimientos pueden ser errores, tal vez, que pueden ser rectificados, que pueden ser superados, todo lo que usted quiera. Pero lo que tenemos en este momento son los conocimientos de las ciencias sociales, también inclusive las contradicciones en el seno de ellas. Bueno, es que todo el mundo acepte todo unánimemente, pero los conocimientos que tenemos son los que tenemos. Entonces, yo no puedo proponer resolver la cosa en función de otros conocimientos que no tenemos. Entonces, el realista lo que dice, 1.1, a mí me parece, salvo prueba en contrario, aunque con un solo ejemplo bastaría para probar que no es cierto. Me parece, diría el realista, pero no sé si habrá algún lingüista que diga otra cosa, creo que no, pero imposible no es, que todas las maneras de entender el lenguaje, sean las que sean, y sean en la materia que sean, son costumbres mentales. Ahora, si usted cree que no son simplemente costumbres mentales, sino que es algo que tiene independencia de las costumbres, muéstrame qué. Yo le insisto, yo le digo, tengo un sombrero sobre la mesa. ¿Qué es una costumbre mental ahí? El significado de un sombrero sobre la mesa, pues podría no tenerlo. O sea, podría decir, tengo un sombrero sobre la mesa y no hay ninguno. El significado es el mismo. Tanto si hay como no hay el sombrero, el significado es el mismo. ¿Qué hace la diferencia? Que además del significado hay una realidad para compararlo. Entonces, frente a un significado, usted puede preguntar, ¿es verdad o no es verdad? ¿Por qué? Porque es una realidad independiente. Pero en el caso de las convenciones lingüísticas, hay una realidad independiente. Digamos, la realidad es la convención, la costumbre. Es que no hay otra cosa fuera de la costumbre. O sea, la costumbre, ¿con qué la va a comparar? Con nuestra costumbre. Entonces, lo único que usted puede decir con respecto a las costumbres lingüísticas es, son más extendidas o menos extendidas. Puede también decir, son más o menos confusas, puede ser también. Puede decir también, conviene usar esta o aquella para aquello o lo demás allá. Entonces, en cuanto a lo que usted me pregunta sobre otro instrumento, fuera de eso, mi pregunta sería, no sé, tal vez lo haya, pero no me imagino cuál sea.
Y si usted se lo imagina, o tiene algún libro o autor que se lo imagine, pues magnífico, ahí lo examinamos. Don Pedro, una consulta. En la elaboración de una resolución jurisdiccional, cierto, hay una parte que tiene que ver con convencionalismo, hay una parte que también tiene que ver con realismo, lo que se pretende, pero hay una parte que es la argumentativa, más relacionada a lógica jurídica. Y esa parte en que ciertamente puede haber una convención, parece que esta me parece más plausible que otra, pero habrá algún momento en que las premisas se contradicen, o habrá un momento en que uno examina una determinada tesitura y uno ve que la concatenación de ideas no lleva a que finalmente se concluye. Existen ciertos vicios de razonamiento. En ese aspecto, ¿eso a qué se relaciona más? ¿A ese normativismo o a ese realismo? ¿O si podemos nosotros esperar que al menos en cierto grado y en cierta forma pueda haber una mayor objetivización a la hora de juzgar por qué determinada tesis hermenéutica, digamos, nos parece más plausible que otra? O sea, o todo lo reduce usted a una cuestión de lenguaje. Yo no reduzco todo a la cuestión del lenguaje, más bien digo lo contrario. Lo que digo es que hay que ver cómo funciona el lenguaje, qué es lo que pasa con él en la práctica. Si yo redujera todo a una cuestión del lenguaje, como lo americano, y diga, pues el lenguaje determina que es la práctica, usted tiene una costumbre lingüística y ahí ya sabe todo, pero yo justamente digo lo contrario, que hay que mirar el valor en oro, digamos, del billete. Entonces no es que todo lo reduzca al lenguaje. Ahora, en los estudios tradicionales de los juristas, de lo que se llama la corriente realista, los clásicos, no hay un análisis detallado de las falacias lingüísticas corrientes en que incurren los juristas y los no juristas. Ellos sí se dan cuenta plenamente del carácter convencional, llegan a darse cuenta de que se usa la retórica, pero no entran en detalles. Los que han entrado en detalles son los analistas del lenguaje corriente, a los que normalmente no se engloba en ese término genérico de lista jurídica, pero sí corresponde, porque lo que hacen los analistas del lenguaje corriente, no del lenguaje ideal, lógica, iónica, etcétera, del lenguaje corriente, que efectivamente se usa, es mostrar ese tipo de cosas, tipo de falacias, etcétera, etcétera. Ahora, en la posición normativista hay montones de esos. Pero hay una cosa más bien curiosa, ahí sí tengo que volver a la definición en la que yo no quería entrar, ciencia jurídica normal y ciencia jurídica exquisita. En la ciencia jurídica normal, también dependiendo de los casos, puede ser una trampa lingüística, puede ser otra, hay que verlo, se asumen como si tal cosa es la trampa, por ejemplo, preguntas sobre la naturaleza jurídica, cuál es el verdadero, si la vida es o no es, etc. Todas esas son preguntas esencialistas. Entonces, eso se asume simplemente. Esas y muchas otras más. Incluso yo he hecho una lista por ahí de eso. En la ciencia jurídica exquisita las cosas más curiosas, porque en la ciencia jurídica exquisita los normativistas no son gente del todo ignorante, salvo alguno que otro entre los muy conocidos, pero en general son gente que ha estudiado. Entonces, no es que ellos ignoren totalmente eso. ¿Qué es lo que hacen? No hablan. Ese es el asunto. No es que yo diga mentira, no hay tales falacias. No, calla. Y entonces, todo este asunto de la teoría de la argumentación que tendrán cuento, eso lo examiné en un artículo, consiste básicamente en eso, en señalar una cosa que es cierta, que efectivamente hay argumentos para un lado o para el otro, eso es totalmente indiscutible, pero no examinan la falacia de los argumentos. Ahora, nuevamente, esto no se puede contestar en general. Lo que el teórico general podría decir es dar algunas indicaciones para decir, fíjese si hay o no hay eso. Yo no le puedo decir a usted qué falacias hay en la argumentación tal sin examinarla. No es posible. Entonces, la pregunta es esta: el realista tiene el ojo abierto para examinarlo, pero jamás le puede decir de antemano va a ser tal o tal, o de repente, ¿por qué no? Podría ser inclusive que no hubiera tal falacia. Podría ser que no, porque no hemos dicho que todas las resoluciones jurídicas son disparatadas o cosas por el estilo. No hemos dicho eso. Más aún, usted puede llegar, de repente, por vías realistas, a la misma conclusión que el normativista. Puede ser.
Porque el normativismo no es que esté necesariamente, la argumentación normativista niegue la realidad. No habla de ello. Ese es el asunto. Entonces, puede ser que con una argumentación normativa usted llegue a la misma conclusión que una realista. En síntesis, todo este tipo de cosas, como las que he dicho acá u otras que se pueden leer por ahí, hay que tomarlas, como decía Bas Ferreira, como ideas para tener en cuenta. Esa es la clave, no caer en la generalización absoluta. Esto es así en todos los casos. Puede ser. Pero ideas para tener en cuenta. Ideas para tener en cuenta, ¿qué son? Son conclusiones, acertadas o erradas, eso es otra cosa. Conclusiones que se sacan de la experiencia, de unas experiencias, y se supone que son aplicables a otras. ¿Pueden ser aplicables a otras? Tal vez sí. Además, ¿cómo vamos a abordar nosotros cualquier experiencia si no es con base a lo que ya sabemos? Evidentemente. Nunca abordamos con la mente en blanco. O sea, abordamos con base en los conocimientos que tenemos o que tenemos. Pero la diferencia está en esta. Uno es abordarlo con esos conocimientos y otra es imponerlo ese conocimiento. Abordarlo con esos conocimientos es decir, por ejemplo, yo tengo una situación, a mí me parece que esta le encuentro muy parecida a aquella otra, me parece muy probable que se aplique. Ahora, hasta ahí, pero inmediatamente, si lo aplico, no lo aplico, porque sí, porque no, idea para tener en cuenta. Entonces, lo de las falacias lingüísticas, ¿verdad?, son ideas para tener en cuenta para análisis de argumentaciones jurídicas. ¿En qué medida se dan o no se dan? Depende nuevamente del análisis específico. No sé si con eso le contesté. ¿Alguna otra pregunta? No, voy a hacer una aclaración porque creo que no se la contesté a un compañero. Porque es una argumentación que por ahí se hace a veces. Se dice, por ejemplo, cuando uno dice cosas como esta, uno u otros autores, dice, pero lo que usted quiere venir a hacer acá es psicología social, sociología, ciencia política. No. Todo eso que usted dice me parece que tiene su valor, es interesante, no lo estoy negando para nada, pero mire que yo no me ocupo de eso, yo me ocupo de la ciencia jurídica. Y todo lo que usted dice son otros ángulos de la cuestión. Y como la ciencia jurídica, como usted mismo la ha recorrido, es un filtro de relevancia, yo me ocupo de ciertas cosas y aquellas otras no tienen nada que ver. Un argumento. Pero el problema es que dentro mismo de la argumentación jurídica se deslizan todo este otro tipo de cosas. Y entonces es el examen específico de cada tipo de razonamiento de casos el que dice en qué medida se meten. O sea, no es que esté simplemente afuera, no hay un límite hasta aquí derecho, afuera derecho, no, todo eso está metido. Entonces, justamente por no tenerlo en cuenta, por ejemplo, la superstición del único significado verdadero, la posibilidad de elección, por no tenerlo en cuenta, es que se produce toda clase de errores. Entonces, no es que el realista jurídico esté utilizando cosas que no tengan que ver o que no influyan sobre el marco. Es decir, ya dijimos que hay un marco. El marco son las significaciones más o menos aceptadas en un medio para hacer. El realista se ubica dentro del marco. El que se ubica fuera del marco puede ubicarse ¿quién? El político. Porque el político crea, hipotéticamente por lo menos, las normas y todo lo demás. Pero el jurista, mientras funciona como tal, porque no puede hacer otra cosa, está limitado por eso, por las costumbres de derecho. Y todo lo que hemos dicho nosotros funciona dentro. O sea, porque, digamos, los seres humanos, pues acuerdo tu cabeza, en tu cabeza está la psicología, y mentira que en la cabeza hay una división, ¡tum!, hasta acá la psicología y por allá nada más, ¿no? De hecho, todo se mezcla. Entonces, no es cierto, digamos, que introduzca factores extrajurídicos, porque los tales factores supuestamente extrajurídicos son jurídicos porque de hecho funcionan también para los normativistas. Segunda precisión. Bueno, pero usted con esto, creo que alguien hizo esa objeción o hizo ese comentario, o por lo menos lo rozó y vale la pena contestar. Usted entonces le da las manos libres al juez, por lo tanto, el juez que crea, sepa eso, va a hacer lo que quiera. Eso es lo que dice.
No, y ya no por la buena voluntad o la mala voluntad. ¿Por qué? Porque está limitado por su entorno social. El juez no, no puede salirse del marco. No, puede salirse de hecho de repente. En la práctica puede suceder. Pero digamos, normalmente al actuar como jurista no tiene más remedio que actuar dentro del marco. Entonces, el realista no se sale del marco, el normalista tampoco. Simplemente elige dentro del marco, en forma consciente de que elige, el normalista generalmente no sabe que elige sabiendo que elige y haciendo selección en función de unas u otras consideraciones sociales que pueden considerarse adecuadas o no adecuadas. O sea que no es que el realista le dé hipotéticamente al juez una libertad que no tiene. La libertad no tiene de por sí, es que la tiene. Ahora, que sepa usarla o no, eso es otro cuento. Bien, si no hay más preguntas, vamos a dar por concluida esta actividad. No sin antes agradecerle a don Pedro la gentileza de habernos acompañado de esta mañana tarde y a todos ustedes por haber sido un público tan amplio. Muchas gracias. Gracias a todos por la paciencia.